Começar com a próxima palestra da programação aberta, estatais na América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela e México. Os palestrantes são Danilo Gregório, gerente de advocacy do IBGC, Manuel Santos, coordenador de trabalho da Transparência Internacional Venezuela, Maria Fernanda Balasteiros, coordenadora de regulação e concorrência econômica da México Ebalua, e Paula Nunes, coordenadora do Programa de Gestão Pública do CIPEC. Obrigada a todos. Essa vai ser uma palestra em espanhol, sem tradução, ok? Danilo? Yo estaré en pie. Puede sentar o quedar. Yo voy a quedarme em pé enquanto hablo. Bom dia, muito obrigado à presença de todos vocês que enfrentaram esse trânsito para chegar até aqui, conseguiram e vieram prestigiar essa sessão. Um aviso, inicial, que essa sessão vai ser em 3 línguas para vocês: portunhol, português e espanhol. Então, eu vou tentar fazer o possível para ajudá-los aí, caso haja alguma dúvida no entendimento aqui das palestras. Bom, gostaria de apresentar para vocês o trabalho do IBGC, que a gente vem fazendo já há algum tempo em relação à governança das empresas estatais. O IBGC, desde 2013, ele passou a dedicar mais esforços à governança dessas empresas, com um trabalho de uma comissão que gerou já o primeiro caderno do IBGC voltado à governança das estatais. Depois de 2 anos, essa publicação foi lançada em 2015. Foi um ano bastante produtivo para o IBGC em termos de produção de conteúdo para estatais, quando lançamos também uma carta diretriz e algumas notas de posicionamento. Naquele momento de 2015, a gente já identificava o crescimento da importância desse tema, A gente já vinha assistindo a atenção que a mídia dava também a esse tema. Foi quando os vários projetos de lei de governança das estatais passaram a avançar, e o IBGC teve uma contribuição bastante importante também para o projeto de lei que acabou culminando na Lei das Estatais, a Lei 13.303, de 2016. Além dessas publicações, o IBGC também tem um trabalho bem intenso na área de capacitação. Já promovemos diversos programas de treinamento para conselheiros de empresas estatais, sociedade de economia mista, empresas públicas. Temos também um fórum exclusivo de conselheiras estatais para que a gente possa acompanhar o trabalho dos conselheiros, não só aqueles que tiveram a possibilidade de ter os seus nomes inseridos no banco de conselheiros certificados do IBGC e foram selecionados, mas também aqueles conselheiros que buscam ter uma aproximação com o governo. Por isso que a gente traz também representantes do governo para esses fóruns, para promover esse debate e, assim, uma troca de experiências com conselheiros do setor privado também. E temos também um trabalho na área de autorregulação, no que diz respeito à contribuição do IBGC, porque o IBGC não faz a autorregulação dessas empresas, mas ele contribui para iniciativas como a da Bolsa de Valores, a B3, que tem um programa especial para a listagem das empresas estatais. E o IBGC sempre acompanhou desde o início na formulação desse programa, participando das audiências públicas e restritas, e também participa da Câmara de Estatais da Bolsa, em que a gente pode ter a oportunidade de discutir alguns assuntos estratégicos desse programa. E, além disso, também o IBGC vem trabalhando sempre quando há algum projeto de lei específico para essas empresas ou quando há normas sendo desenvolvidas pelo governo federal, governo estadual, principalmente o de São Paulo, e também até a Prefeitura de São Paulo, a gente teve a oportunidade de colaborar também. A gente tem destacado esse papel de suporte às entidades governamentais. Bom, e por que a gente definiu que esse tema seria relevante para a atuação do IBGC em governança corporativa? É claro que a gente não poderia deixar de destacar 2 motivos principais. O IBGC reconhece a vulnerabilidade das empresas estatais a interesses político-partidários. Algumas estatais, especialmente, sofreram com esse tipo de risco. Nós vimos
casos de corrupção, e não só casos de corrupção também, como desvios de finalidade, quando a empresa passa de cumprir aquele papel que ela deveria cumprir, que ela foi criada por uma razão, de acordo com o princípio constitucional, que ela precisa atender a uma questão de relevante de segurança nacional ou então de interesse coletivo. E também vemos esse desafio de você colocar a empresa, né, a sustentabilidade da empresa à frente de interesses pessoais, que às vezes não acabam se sobrepondo até à agenda de partidos políticos ou do governo, e acabam sendo de pessoas específicas. E no caso da sociedade de economia mista, que o IBGC sempre colocou desde o início também como prioridade, assim, você tem um aspecto ainda mais relevante, que é a combinação dos interesses públicos com os interesses empresariais. E na sociedade de economia mista, eu acho que fica óbvio, né, no Brasil, né, que a gente viu os casos de maior repercussão são empresas listadas em bolsa de valores, que teoricamente elas deveriam ter um padrão mais elevado de governança corporativa, mas por algum motivo acabaram sofrendo mais. E para o IBGC é até mais fácil falar de sociedade de economia mista, porque você tem um paralelo já com as empresas de controle privado, pelo fato das sociedades de economia mista serem sociedades por ações, que é um tipo de organização que o IBGC sempre esteve atento e sempre conseguiu observar na formulação de suas recomendações. E eu gostaria de apontar para vocês alguns dados da pesquisa que o IBGC fez, tanto em 2017 como em 2018, para observar como as práticas dessas empresas evoluíram, né? Nós escolhemos 31 sociedades de economia mista listadas em bolsa. Esse era o universo total das empresas listadas naquele período, porque a gente sabe que o arcabouço regulatório de governança corporativa evoluiu bastante nos últimos anos, em resposta aos escândalos, às discussões que nós observamos antes disso, e as empresas acabaram, de certa forma, evoluindo por exigência da lei, né? Mas a gente pode observar, por exemplo, que, em questões de forma, essa evolução fica mais evidente. É natural que as empresas, no primeiro momento, tenham se preocupado em estabelecer documentos, criar áreas que pudessem se dedicar a esses temas exigidos pela lei. Então, todos esses documentos, Código de Conduta, Política de Transações com Partes Relacionadas, Política de Prevenção a Atos Ilícitos, são documentos obrigatórios pela lei. O interessante é que você partiu de um patamar mais baixo em 2017, houve uma evolução, mas, para vocês verem, essa evolução ela ainda não atingiu o que deveria ter atingido, porque é uma exigência da lei. Então, em tese, deveria ser 100%. Né? As empresas ainda, nessa fotografia do ano passado, não tinham atingido ainda a exigência da lei. E por que a gente bate na tecla do Conselho de Administração? Né? Para quem já está mais acostumado com o trabalho do IBGC, sabe que o IBGC sempre coloca o Conselho de Administração no centro da discussão de governança, né? A gente costuma dizer que o Conselho de Administração é o guardião do sistema de governança. Se ele não tiver autonomia, força, qualificação suficiente, o sistema de governança como um todo ele acaba falhando, e você não vai conseguir evitar riscos, ou pelo menos mitigar risco de corrupção, você não vai conseguir trazer a transparência necessária para a tomada de decisão e para o controle social, e por isso que a gente vem trabalhando fortemente para que o Conselho seja cada vez mais empoderado. Nós observamos, por exemplo, que até a presença de conselheiros independentes acabou aumentando, né, de um ano para o outro, 2017, 2018, mas ainda num patamar aquém do que se esperaria. Né? Se, de fato, os conselheiros classificados como independentes estivessem, de fato, agindo com a independência desejada, talvez a gente tivesse um cenário melhor, mas a gente não consegue capturar isso na pesquisa, né? Porque, para você qualificar um conselheiro como independente, basta você preencher os requisitos que a lei já estabelece. Né? É difícil saber se, na prática, aquele conselheiro age com a independência necessária. E, para além disso, além do número de membros independentes em si, é importante destacar a importância da independência do Conselho como um todo.
né? E isso seria mais relevante, a gente teria um conselho com mais autonomia, mais independência, se houvesse práticas já bem consolidadas, tanto para a indicação de membros do conselho, como para membros da diretoria. Essas práticas ainda são muito frágeis, né? Você vê que, por mais que política de indicação, comitê de indicação e avaliação, por exemplo, também já é uma instância prevista em lei. Nem todas as empresas conseguiram formalizar os seus comitês, né? Embora isso já seja exigido. Avaliação do Conselho de Administração. A lei pede que a avaliação não seja só do órgão, seja também dos membros individualmente. Ali, em 2018, é pouco mais da metade, né, 51% das empresas já, dessa amostra ainda, né, que eu repito, né, das empresas que deveriam até ser exemplo por serem estatais listadas, não conseguiram cumprir essa exigência da lei. E poderíamos ir além também, fazer uma análise qualitativa para saber, será que essas políticas, os comitês, eles funcionam da forma como deveriam funcionar? Temos alguma percepção, né, de que provavelmente não funcionam, porque muitas vezes os próprios estatutos das empresas acabam estabelecendo que a indicação, por exemplo, do presidente, diretor-presidente da empresa, que deveria ser papel do Conselho de Administração, acaba sendo feito por um ator externo à empresa, né? Isso, às vezes, existe uma pequena discussão sobre a indicação e a eleição, né? Porque, muitas vezes, a indicação ocorre fora do âmbito da empresa e a eleição acaba sendo um rito formal, o Conselho acaba ratificando essa indicação externa e aquele nome acaba sendo escolhido. Mas o que a gente defende é que o Conselho ele tem que ter, de qualquer maneira, um protagonismo nesse processo. Ele deveria, sim, chamar a responsabilidade para si, para fazer tanto a avaliação da diretoria, como também para apontar aquele perfil desejado para os membros da diretoria, principalmente para o diretor-presidente da empresa, né? Se ele acaba sendo apontado por um ator externo, seja pela presidência da República, seja pelo governo estadual, por uma prefeitura, ele não vai ter a legitimidade esperada e não vai ser percebido como um agente independente para a governança dessas empresas. Em resumo, né, o que é importante destacar que o IBGC sempre vem falando, também tanto nos fóruns como nos seus programas de treinamento, né, que o Estado ele deve transmitir um mandato claro e inequívoco, não só para a empresa, o que ele espera daquela empresa, se ela tem objetivos de políticas públicas, que eles sejam claros, que as metas sejam claras e também que o Conselho tenha a sua autonomia e independência preservada, que o Conselho consiga buscar o melhor interesse da empresa. E, para isso, ele precisa também assumir a responsabilidade pelo desempenho da empresa. O Conselho ele tem que ter ele tem esse ônus, né? E a gente lembra disso, que é o CPF do conselheiro que está em jogo. E cabe a ele também, ao próprio Conselho, definir os papéis da diretoria e dos demais agentes de governança internos da empresa. Por quê? Né? Porque, se não for dessa maneira, o Conselho não vai ter o protagonismo esperado, que o IBGC sempre defende para esse órgão, ele dá o exemplo. E a gente observa que, ainda nas empresas estatais, o Conselho ele vem sendo bypassado, ele não está assumindo essa responsabilidade que ele deveria ter, e eu acho que é um assunto que a gente precisa tratar nos próximos anos para entender o que está impedindo, por que o conselheiro, mesmo sabendo que ele tem os seus papéis claramente definidos em lei, né, que ele tem a possibilidade de apresentar um voto contrário àquela orientação do governo, e, mesmo assim, na maioria das vezes, a opção, né, em casos extremos, acaba sendo simplesmente a renúncia. Né? Por que será que o Conselho não consegue permanecer no cargo, e mesmo indo contrário às orientações do acionista controlador? É isso que a gente gostaria de investigar. Então, eu vou deixar agora a palavra com os nossos visitantes internacionais. Só para vocês terem uma ideia, essas 3 organizações que estão aqui,
o IBGC teve oportunidade de conhecer quando participa de eventos internacionais, principalmente na América Latina, para debater melhores práticas de governança, integridade e transparência. Nós convidamos a Transparência Internacional Venezuela, o CIPEC, que é um think tank da Argentina, super reconhecido no país, até em âmbito internacional, que tem se dedicado a estudar e investigar as práticas de governança e integridade das empresas estatais na Argentina, e o México Evalúa, que também é um think tank especializado principalmente no setor de infraestrutura no México, e tem um trabalho muito interessante a respeito das estatais do setor elétrico, né? Por que nós conversamos com essas organizações? Porque a gente sentia falta de entender um papel também das organizações da sociedade civil na melhoria das empresas estatais. A gente observou que essas organizações elas conseguem contribuir também para a evolução da adoção das práticas, das boas práticas nessas empresas em seus mercados, e estão desenvolvendo um trabalho bem interessante. E o interessante é também observar que, por mais maiores que sejam as diferenças entre todos esses mercados, esses países, né, a gente não está fazendo benchmark de práticas nesses países, mas a gente observa que os problemas raízes, as causas são as mesmas. Por mais que os arcabouços regulatórios sejam diferentes, muitas vezes esses problemas, as origens, são as mesmas. E a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o trabalho deles. Muito obrigado. Sí, este pula para frente y este para atrás. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de nuestros colegas del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo de estar hoy participando en este prestigioso congreso. Bueno, como ya me presentó Danilo, hoy estoy representando aquí a CIPEC, que es una fundación apartidaria, sin fines de lucro, que trabaja en temas de políticas públicas, y estamos analizando la cuestión de la gobernanza corporativa en las empresas públicas en Argentina desde hace más de 3 años. Así que la idea hoy es que les comparta, digamos, una perspectiva general de qué pasó con el tema de las empresas públicas en los últimos años en Argentina y cuáles son los avances en gobierno corporativo que en el caso de nuestro país son realmente muy incipientes. Bueno, aquí les traje un panorama general de por qué es importante hablar de las empresas públicas y del gobierno corporativo en las empresas públicas. O sea, no solo en los diferentes países, sino también a nivel mundial. Primero porque en la mayoría de los países estas empresas tienen un alto nivel de participación en sectores como la energía, el agua, las telecomunicaciones, en el sector de infraestructura, que son claves para el desarrollo económico y también para el bienestar social de la población. En segundo lugar, porque estas empresas representan hoy el 22% de las empresas más grandes a nivel mundial, e incluso su papel como competidores globales está creciendo cada vez más. Y por último, otro dato que quería compartir con ustedes: la OCDE hizo en el año 2014 una encuesta sobre sobornos en el sector público. Y el resultado de esa encuesta fue que más del 80% de los sobornos que fueron prometidos, ofrecidos u otorgados, detectados en el estudio, fueron a funcionarios de empresas públicas, por lo cual claramente estamos hablando de uno de los ámbitos gubernamentales más vulnerables a la corrupción. Y por eso es tan importante también prestar aquí atención. Bueno, este es un panorama de las empresas públicas en Argentina a nivel nacional. Al igual que Brasil, Argentina es un país federal, así que también tenemos provincias o estados o gobiernos locales que tienen, digamos, sus empresas públicas. Nosotros nos focalizamos en el análisis en las empresas públicas de nivel nacional. Van a ver que son pocas empresas, nosotros somos una economía pequeña. Estamos hablando de 45 empresas públicas activas, donde el 40% corresponden al sector de infraestructura, que
que esto, digamos, responde en general al patrón de los países de la OCDE. La única particularidad que tiene el caso argentino en las empresas públicas es que tenemos varias empresas públicas que trabajan en servicios de intermediación, en bancos. Digamos que esto surgió así para prestar apoyo a ciertos sectores productivos que quizás en su momento no eran tan atractivos para el sector privado y también para dar cobertura, digamos, a parte de la población que no la tenía. Bueno, esto que van a ver acá es algo que, digamos, fue muy usual en la región, en los distintos países de Latinoamérica. Si ven las fechas de las que estamos hablando, la década del 90 y luego a partir del 2000, digamos, se ve muy claro como este movimiento pendular del mercado hacia el Estado, de las empresas públicas. O sea, en la década del 90, en Argentina, privatizamos la gran mayoría de las empresas públicas, las más importantes. Esto trajo algunos problemas porque, digamos, fueron procesos de privatización con, digamos, mucha falta de control por parte del gobierno con respecto a la prestación de los servicios públicos por parte de estas empresas. También, digamos, hubo denuncias de que las empresas se vendieron a precios subvaluados. De esa forma, digamos, se vacía el capital del país y del Estado. No hay ningún funcionario, digamos, ahora con castigo penal por estos temas, pero hubo muchos funcionarios procesados por sospecha de enriquecimiento ilícito, hubo despidos masivos en estas empresas. Digamos, esos fueron los problemas que originaron las privatizaciones de las empresas. Luego pasamos ya a la década del 2000 y particularmente entre 2003 y 2005 se ve un proceso muy fuerte, totalmente opuesto del anterior, de reestatización e incluso creación de nuevas empresas públicas. Y eso presentó otro tipo de problemas. Por un lado, estas empresas públicas eran muy deficitarias. ¿Por qué? Porque el Estado argentino había tomado la decisión de subsidiar todo lo que tiene que ver con energía, agua y transporte. Y la mayoría de estos subsidios, digamos, pasaban justamente por las empresas públicas, así que la mayoría eran deficitarias. Después, estas empresas públicas se manejaban de manera muy opaca. O sea, piensen que de estas 45 empresas públicas, hoy en día hay solamente 2 que están listadas en la bolsa, que tienen, digamos, de alguna manera controles de mercado, porque el mercado las observa. El resto de las empresas públicas están sujetas a control gubernamental. Y esa relación de las empresas públicas con el Estado, en la cuestión de las transferencias del Tesoro, en la cuestión de otorgamiento de contratos, sobre todo las empresas de infraestructura manejan grandes contratos de obra pública, eran realizadas en formas muy opacas, digamos, con ningún tipo de controles. Y otra particularidad también del proceso de reestatización es que muchas veces los cargos dentro de las empresas públicas se usaban para pagar favores políticos. Y entonces a partir de ahí surgían los miembros del directorio o incluso también acuerdos con ciertos sectores para digamos, incrementar la planta de personal de empresas públicas, digamos, con amigos del poder o con gente que hubiera trabajado en la campaña política, digamos, se usaban para ese tipo de cuestiones. En el año 2016, cuando cambia la administración de gobierno, viene con una fuerte intención de que el país ingrese a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico como miembro de pleno derecho. O sea, Argentina participa de la OCDE, pero en algunos sectores muy específicos. La OCDE, por supuesto, digamos, tiene estándares sobre cómo debe manejarse la gobernanza gubernamental en diferentes sectores y para las empresas públicas la OCDE tiene unas directrices muy específicas que de alguna manera complementan a los famosos principios de gobierno corporativo de la OCDE, que son la referencia primaria a nivel mundial. Lo que hacen estas directrices es poner foco en
digamos, cuáles son los aspectos particulares que se tienen que abordar cuando es el Estado el que es el propietario de las empresas públicas. Y no solo en gobierno corporativo, también se hizo mucho foco en temas de integridad y lucha anticorrupción en organismos públicos en general, pero en las empresas públicas en particular, por el dato que veíamos antes de que son muy vulnerables a la corrupción. De hecho, la OCDE lanzó hace poco, hace unos meses, en mayo, lineamientos para la integridad en empresas de participación estatal. Bueno, ¿cómo se materializó esto en el gobierno? Y en esto, digamos, voy a ser muy breve, solamente en lo que toca a las empresas públicas. En la parte institucional y creación de estructuras, lo más importante es que se creó una unidad de coordinación to oversee estas empresas públicas en el ámbito de jefatura de gabinete de ministros. Digamos, este tipo de unidades en Argentina son muy nuevas, pero en la mayoría de los países, incluso aquí en Brasil, en México, en Chile, Perú, existen hace muchos años, existen hace más de 25 o 30 años. En Argentina, algo totalmente nuevo. Y después, por la parte de la promulgación de leyes, hay dos leyes que son muy importantes para las empresas públicas. Una es esta ley, que es la Ley de Responsabilidad Penal para personas jurídicas, para empresas. En Argentina teníamos una legislación que de alguna manera castigaba a los funcionarios públicos por hechos de corrupción, pero no castigaba a las empresas privadas que ofrecían estos sobornos. Esto es algo que nosotros debíamos hace mucho tiempo, incluso estábamos incumpliendo tratados internacionales sobre el tema. Cuando quisimos ingresar a la OCDE fue como un pasa o no pasa. Tienen que tener esto. Y cuando sale esta ley, sale con mucha especificación de cómo tienen que trabajar el tema anticorrupción las empresas privadas y las empresas públicas también. Las empresas públicas están incluidas dentro de esta ley. Esto traccionó muchas cosas positivas que vamos a ver. Y la otra ley relevante, que en realidad no tiene estatus de ley, es más como una soft law, digamos, de alguna manera, que le emitió Jefatura de Gabinete de Ministros, fueron los lineamientos de buen gobierno en empresas públicas, que están muy basados en las directrices de la OCDE para gobierno corporativo, digamos, con ajuste a algunas realidades del caso argentino. Bueno, acá traje para compartir con ustedes, porque en temas de gobierno corporativo nosotros nos focalizamos en cuestiones de transparencia, lucha anticorrupción y la gestión de directorios. Para que se den una idea de cómo son estos directorios de las empresas públicas en Argentina. Estamos hablando de directorios pequeños. Son directorios que tienen en promedio 5 miembros. Hay baja superposición con cargos políticos, digamos. Esto es algo positivo porque, digamos, la mayoría de los directores no son a su vez funcionarios públicos. Siguen teniendo mucha influencia de la política porque estos directores son designados directamente por el ministerio controlante, pero, digamos, no hay un conflicto de interés directo con ser un funcionario público. Tienen una alta superposición con funciones ejecutivas. ¿Qué significa esto? Que tenemos miembros del directorio que además son directores de áreas funcionales de las empresas. Y aquí sí tenemos un problema de objetividad en el control de la gestión. Y este dato es muy importante. Solamente 1 de cada 6 directores tiene experiencia previa como directorio, como miembro del directorio de otra empresa. O sea, son directores que en general vienen de ser gerentes y no tienen la formación específica. Luego vamos a entender un poco más por qué, que tiene que ver con esta cuestión de cómo funcionan los directorios. Lo que vemos es que no hay hoy una clara división de cuáles son los roles y las responsabilidades de los miembros de los directorios y los cuadros gerenciales. Digamos, las funciones están muy superpuestas, los miembros del directorio
tienen mucha injerencia directa en la operatoria cotidiana de la empresa, digamos que no la deberían tener justamente para poder tener más objetividad sobre la gestión. Y todavía observamos bajos niveles de planificación estratégica. En esto, digamos, han mejorado, pero tienen que seguir trabajando. En el tema de la gestión de riesgos, sí son buenas en gestión de riesgos operacionales. Hay una empresa pública de energía nuclear, bueno, es muy buena gestionando sus riesgos operacionales, pero no tienen la noción o la visión, digamos, de mirar otro tipo de riesgos para la compañía. Y no existe la evaluación de desempeño. Eso directamente, digamos, no se observa en ninguna de las empresas públicas, lo cual tiene sentido porque si no están definidas claramente los roles y responsabilidades, bueno, difícilmente puedan tener una evaluación de desempeño. Y por último, esto es para terminar, compartir con ustedes cuáles son los logros que nosotros vimos en temas de gobierno corporativo en los últimos años y cuáles nos parece que son los desafíos pendientes ahora. Con respecto a los logros, lo que observamos es que hubo una reducción muy importante del déficit fiscal. Esta unidad de coordinación de empresas públicas, los primeros 2 años de gestión, estuvo trabajando muy fuertemente con las empresas públicas para mejorar sus planes, para bajar sus gastos operativos y lograron que varias empresas pasaran de ser deficitarias incluso a ser superavitarias. Tenemos, bueno, esta nueva regulación sobre gobierno corporativo que, como les contaba antes, digamos, es de alguna manera una soft law, pero digamos, es un antecedente muy importante, digamos, y un marco de referencia para trabajar el tema en el país. Tenemos la creación del rol de oficial de cumplimiento, del compliance officer, que esto vino gracias a la ley de responsabilidad penal, digamos, y que es un rol muy importante para trabajar los temas anticorrupción. Y hoy el 80% de las empresas públicas tienen un compliance officer. Y también se logró que el tema esté en agenda. Las empresas tienen que responder un cuestionario del tipo cumpla o explique acerca de si cumplen o no los estándares de gobierno corporativo de la regulación. Digamos, se hacen reuniones con funcionarios públicos para hablar sobre el tema. Incluso empezó a aparecer nueva oferta de formación en el tema, que esto es algo muy significativo porque, digamos, antes no se cruzaba el tema de gobierno corporativo con la especificidad de las empresas públicas. Nosotros desde CIPEC y en conjunto con IBGC hicimos un primer taller de gobierno corporativo el año pasado, que fue algo, digamos, como inédito. Y este año ya hay una institución que trabaja también con IBGC que está ofreciendo una formación específica para gobierno corporativo en empresas públicas, pero por ahora es la única. Por eso digo que el tema es todavía incipiente. Y los desafíos que vemos pendientes. Por un lado, vemos que los directores de estas empresas públicas, digamos, son designados políticamente y que el nivel de remuneración es muy bajo. Entonces, esto trae 2 problemas, digamos. El problema, digamos, es la dependencia de la política y el segundo problema es el nivel de competencias que traen estos directores como para poder velar por la sustentabilidad de la empresa. ¿Por qué ese tendría que ser el rol del directorio? El ministerio tiene sus metas de política pública, sus fines sociales, y el directorio de la empresa debería ser el contrapeso que piense también en la sustentabilidad. Esto lo vemos muy frágil todavía por estas características de nuestro sistema político y la estructura de gobierno. Después, por otro lado, vemos como desafío la institucionalización de este rol centralizador y monitor de las empresas públicas dentro del Poder Ejecutivo. Como les contaba antes, la mayoría de los países tienen organismos de hace muchos años. Nosotros tenemos un rol dentro de jefatura de gabinete que es muy nuevo, que tranquilamente una nueva administración puede decidir desmantelarlo. Vemos que también hay necesidad de un mayor control del poder legislativo. Los legisladores no tienen en su radar el tema de las empresas públicas. No lo piensan. Hay comisiones legislativas por sectores económicos, pero no hay ninguna comisión legislativa que mire específicamente el tema de empresas públicas.
Y por último, y lo más importante, sobre todo como sabrán en este momento político que estamos viviendo, es que los avances, estos avances que se hicieron, puedan sobrevivir un cambio de ciclo político. Muchas gracias. ¿Cómo es entonces? Bom dia, ahí acaba mi portugués, una disculpa. Muchas gracias a IBGC por la invitación, es un gusto, un honor de verdad estar aquí. Y yo vengo de México Evalúa, que es también un think tank que busca la evaluación y análisis de políticas públicas. En particular, el área que coordino se enfoca en mercados regulados, en específico el sector energético, y por eso venimos trabajando desde hace 2 años en un programa de evaluación de las empresas estatales del sector energético, para el que se creó una figura nueva que se llama Empresa Productiva del Estado. Entonces, rápidamente les voy a contar un poco del contexto del sector energético en México y cómo se ha transformado en los últimos años, y platicarles del trabajo que hemos hecho desde México Evalúa. Hicimos un índice de transparencia corporativa para evaluar a las 2 empresas que entran dentro de esta nueva figura, que es Petróleos Mexicanos, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad. Algunos de los hallazgos que encontramos y recomendaciones que planteamos en nuestro trabajo. Entonces, en México, al igual que en Argentina y en otros países de la región, en los 90 también hubo el primer movimiento de privatización y liberalización de los mercados, pero no fue hasta el 2013 cuando se decide liberar o abrir a la competencia del sector energético. En ese momento, Pemex y la CFE eran monopolios del Estado. Con la apertura no se decide por la privatización, pero sí cambia la lógica completamente de estas empresas, ahora como competidores de un mercado abierto, lo que hace que sufran una transformación. Y con eso se cambia, se crea en la Constitución mexicana esta figura de empresa productiva del Estado, que en primer lugar modifica el objetivo de este tipo de empresas, ¿no? El principal objetivo es la creación de valor económico, la generación de valor económico. Entonces dejan de tener funciones de política pública que tenían antes por no ser compatible con las necesidades ahora para la competencia con otras empresas. Esta figura es realmente interesante ver porque se adoptó como, digamos, un modelo intermedio, ¿no? En vez de la privatización o de seguir siendo monopolios, se experimenta con esta nueva figura, y eso es lo que hace que desde sociedad civil nos interese mucho saber cómo está funcionando esta nueva figura y cómo se está implementando y qué consecuencias tiene, ¿no? Dentro de estos cambios, pues también existió la necesidad de generar un régimen especial para estas empresas en diferentes ámbitos. Entonces, antes toda la normatividad, digamos, que regía las empresas venía del Poder Ejecutivo, los controles también venían del Poder Ejecutivo o Legislativo, y a partir de este momento, por la necesidad que tienen las empresas de competir con empresas privadas del sector de oil and gas o eléctrico, pues surge esta necesidad de que tengan esquemas más flexibles. Entonces se crea un régimen especial para que puedan emitir sus propias normas en materia de adquisiciones, de compras públicas, de deuda, y también la posibilidad de ellos establecer sus propios mecanismos y órganos de control.
Este régimen especial pues, es lo que hace que se introduzcan principios de gobierno corporativo, al menos en la ley, y hay una reestructura de sus órganos de gobierno. Los consejos de administración, en el caso de Pemex, que ya tenía, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad no, se introduce una figura de consejeros independientes. Los consejos están conformados por 11 personas, son 5 consejeros independientes que deben de cumplir con ciertos requisitos también establecidos en la ley, no ser servidor público, por ejemplo, en el momento, y contar con cierta experiencia y requisitos más que buscan perfiles profesionalizados. Sin embargo, pues no se fue todo, no se cumplió de manera íntegra. La administración anterior del presidente Peña Nieto ahí pues quiso mantener un poco el control de estas empresas, esa es la realidad, y dentro de los consejos se mantuvo la figura del secretario, el ministro de Energía como presidente de estos consejos y también el ministro de la Hacienda Pública. Entonces esto pues hace que esa injerencia política que tanto afecta a los directorios, a los consejos de administración, se mantenga y pues que tampoco es claro cómo ese consejo puede lograr ver por el mayor interés de la empresa, ¿no? Si es el Ministerio de Hacienda Pública que quiere extraer el mayor número de recursos en un plazo corto, o el Ministerio de Energía que también tiene otros intereses políticos, ¿no? Entonces ese fue una de las limitantes que se generó, pero la figura de consejero independiente y algunos candados que se dieron, por ejemplo, 2 consejeros independientes tienen una especie de veto, ¿no? En caso de que 2 consejeros independientes no voten a favor, pueden eliminar ciertas condiciones del consejo. Entonces sí era un paso para adelante y era una figura interesante que queríamos analizar más, no tanto en la ley, sino la parte de implementación, cómo se estaba implementando, cómo estaban funcionando esta nueva figura de empresa productiva del Estado. Y por eso nos pareció importante hacer una evaluación de las prácticas de transparencia corporativa que estaban haciendo estas empresas. ¿Por qué transparencia corporativa? Porque nos parece que es una herramienta, un instrumento de rendición de cuentas, la transparencia, apropiado para la idea de flexibilidad de estas nuevas empresas, no es un instrumento de control muy estricto, y además que está en el mejor interés también de las empresas el generar estas prácticas para generar certidumbre en diferentes actores, ¿no? Sus inversionistas, sus socios comerciales. Entonces, no se trata de una evaluación de transparencia gubernamental clásica, ¿no? Sino el evaluar cómo activamente están difundiendo información que puede ser de interés para diferentes audiencias, ¿no? Y sobre todo que pueda ayudar a generar valor a la propia empresa. El difundir información que dé certidumbre y pueda atraer inversión, que pueda atraer a socios comerciales y también inhibir actos de corrupción al interior. Bueno, en este ejercicio determinamos 50 variables o contenidos de información relevantes para el gobierno corporativo. Y un elemento que nos parecía muy relevante era no hacer un checkbox de difunden la información sí o no, porque somos muy buenos haciendo leyes que obligan a difundir información, sino aquí realmente el valor es ver de qué calidad es la información. Si al final permite realmente informar al público que va dirigido, y ahí determinamos audiencias expertas y no expertas. Entonces es importante que la información sea
accesible para esas audiencias, que sea completa, que sea confiable y que su difusión sea oportuna. Y tomamos referentes de otras empresas estatales de diferentes países. Y bueno, esto es como un agregado de resultados de esas 50 variables. En nuestro informe está el análisis o el color por variable, pero vemos que en general hay muchas áreas de oportunidad en los diferentes componentes de gobierno corporativo y la difusión de información que puedan hacer respecto de esos puntos. Ahorita les voy a dar brevemente ejemplos de estos dos últimos puntos que fueron puntos que nos preocuparon mucho, ¿no? Hay poca transparencia respecto a la política de responsabilidad empresarial y la política anticorrupción, y también hay poca transparencia en el Consejo de Administración. En relación con las políticas de responsabilidad empresarial y anticorrupción, encontramos que hay poca información relacionada con responsabilidad social como tal. O sea, la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, no difunde sus políticas de responsabilidad social porque no tiene, ¿no? Muchas de estas cuestiones vimos que no tenían. Por ejemplo, tampoco tiene política anticorrupción ni una guía de manejo de conflicto de interés. Tiene un código de ética y un código de conducta en donde menciona algunas cosas, pero no desarrolló en este tiempo, porque la evaluación va del 2013 que se crearon a 2018, este tipo de políticas, ¿no? Y ahí se ve que el Consejo de Administración pues no puso el ojo o no tuvo como principal objetivo este tipo de políticas. En el caso de Pemex, donde ya tiene más tiempo con una política con principios de gobierno corporativo, sí tienen todos los documentos, sí tienen las normas, pero no muestran cuáles son sus objetivos y cómo los van cumpliendo, ¿no? Entonces, es difícil saber si los mecanismos que tienen implementados funcionan o son efectivos o no. Entonces, hacia ahí iban nuestras recomendaciones. Y nada más. Aquí, por ejemplo, utilizamos o vimos, estamos analizando y vamos a entrar a más profundidad este año al análisis de todo lo que tiene que ver con estos temas. Y nos pareció muy interesante las obligaciones que pone la ley de empresas estatales en Brasil en relación con estos temas. O sea, a diferencia de México, aquí sí fue un foco importante toda la parte de política anticorrupción y se establecieron en la ley obligaciones de tener un jefe de riesgos o un Chief Risk Officer, y así como ciertos requisitos que tienen por ley, ¿no? El otro tema de los consejos de administración es un buen ejemplo de cómo tampoco se trata de generar o pensar que se va a generar buenas prácticas de gobierno corporativo por decreto, ¿no? O por ley. No se trata de establecer los requisitos en ley. Por ejemplo, en el caso de la ley de Pemex se estableció que iban a tener que difundir las actas de los consejos de administración. Entonces, está esa obligación en ley, se hace, pero sirve de muy poco, ¿no? Si no existe el entendimiento o la voluntad de cuál es el tipo de información que se tiene que difundir, porque te lo ponen en el peor formato posible, 6 meses después, ¿no? Entonces, otra vez ahí la relevancia de entender realmente, de interiorizar la relevancia de las prácticas de gobierno corporativo que pueden traer a las empresas y no solo establecer requisitos en ley. Aquí lo que encontramos es, pues sí, los procesos de toma de decisiones son muy poco transparentes y pues no permiten la rendición de cuentas que se requiere. Por ejemplo, los pocos votos disidentes de algunos consejeros independientes, que son temas pues, de relevancia, nunca encontramos esos votos. Y por último, igual que en el caso de Argentina, que nos comentaba Paula, 0 mecanismos de evaluación del Consejo, ¿no? Entonces tampoco están claras cuáles son las funciones del Consejo y cómo es su evaluación, ¿no? Si existe una figura que el Congreso, la Cámara de Diputados debe de designar a un comisario que vigile
y dé la evaluación a al Consejo de Administración. Y en el caso de Pemex no se ha nombrado a esa persona, ¿no? Llevamos 5 años y no se ha nombrado, y tampoco los consejeros de CFE están muy preocupados de la evaluación que les hizo su comisario, de hecho ni enterados estaban. Entonces sí hace falta el generar, el aclarar cuál es el rol otra vez, como igual que en el caso de Argentina, de los consejos, y generar mecanismos de evaluación, ¿no? Y ver cómo van a ser esos mecanismos. Y bueno, aquí también el ejemplo de la Carta Anual de Consejeros de Empresas Estatales de Brasil nos parece algo interesante que podemos explorar más a fondo. Y bueno, por último, nada más, este ejercicio de transparencia nos dio oportunidad de hacer como un escaneo al transversal de estas empresas para ver dónde estaban las mayores fallas de gobierno corporativo, y sí vemos estos problemas que les decía al inicio de cómo están conformados los consejos de administración, pues fundamental, ¿no? Tanto que el consejo pueda designar al director de las empresas, al CEO, como el que pues no estén los ministros de Energía y de la Hacienda Pública dentro del consejo, es fundamental para que la estructura de gobierno corporativo se funcione. Entonces, esperemos, tenemos otro gobierno ahora, y un poco también el objetivo es ver que no vayamos para atrás en lo logrado, sino tratar de, con este tipo de ejercicios de evaluación y de problemas en la implementación y en el diseño, mover hacia adelante para que estas empresas puedan ser pues la palanca de desarrollo que se plantea. Muchas gracias. Buen día. Mi nombre es Manuel Sánchez, soy coordinador o soy parte del grupo de investigación de Transparencia Venezuela, y específicamente coordino 2 proyectos de hace 2 años: crimen organizado en las fronteras venezolanas y empresas propiedad del Estado. Como les digo yo a mis compañeros de trabajo de hace 2 años de Argentina, Brasil y México, ustedes están en Disneylandia comparado con como estamos en Venezuela. El caso venezolano es un caso muy particular, ustedes lo habrán conocido, y nosotros venimos trabajando en este proyecto de análisis de empresas propiedad del Estado desde el año 2017. En el primer año hicimos una investigación acerca de los transformadores de café en productos terminados, empresas cementeras, empresas relacionadas con el tema financiero público, y el año pasado decidimos hacer un trabajo que tuviera más relación con el impacto que pueden tener el desempeño de las empresas públicas venezolanas en la calidad de vida de los venezolanos. Y en ese sentido seleccionamos un trabajo, y vamos a ver algunos de los 2 hallazgos más importantes que tenemos, porque es un trabajo bastante largo. Hicimos una selección de sectores. Hicimos además un análisis global de esos sectores, donde analizamos desde todos sus aspectos históricos previos hasta los resultados y desempeño de la información que podría conseguirse en los últimos años sobre cada uno de ellos. En primer lugar, seleccionamos el sector agroalimentario por razones obvias: la gente come, todo el mundo come. Y nos concentramos en cereales, cárnicos, lácteos y pesca. En segundo lugar, hicimos un análisis completo de todos los subsectores del sector hidrocarburos, que incluyó petróleo, gas no asociado. Para los que no saben lo que es gas no asociado son yacimientos puros de gas que no están asociados a la explotación petrolera. El uso del gas asociado se usa también como un mecanismo de inyección y sacar petróleo. Pero el gas no asociado son yacimientos puros de gas. Y el subsector petroquímico. También trabajamos el sector de minería,
metálica y no metálica, donde destaca el problema del oro, que no sé si algunos de ustedes habrán conocido que hay mecanismos de extracción por las fronteras de oro venezolano ilegalmente, con apoyo del mismo gobierno, el sector metalúrgica, y analizamos 4 subsectores de servicios públicos: electricidad, agua, recolección de desechos, recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, y telecomunicaciones. ¿Qué es lo que nosotros encontramos cuando hicimos el análisis de estos sectores? Nosotros vemos de este lado lo que es un modelo de gobernanza típico, que debe incluir transparencia y lucha contra la corrupción. Déjenme ver que no leo desde aquí. Eficacia y eficiencia, gestión descentralizada, competitividad y sustentabilidad. Pero en el caso particular venezolano, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? En primer lugar, una opacidad y poca transparencia de la gestión empresarial, compras sin ningún tipo de control, generación de cese de importaciones para generar de la producción nacional para generar importaciones por empresas públicas y privadas que generan ganancias y comisiones en el tema de corrupción, una gestión totalmente descentralizada, nepotismo y amiguismo en la designación no solamente de los directorios, sino también de la gerencia media, poca existencia de separación de poderes, es decir, la separación de poderes normalmente que existe en cualquier país normal entre justicia, gobierno y poder electoral o poder ciudadano. Eso en Venezuela no existe. Entonces, como consecuencia de, digamos, lo que hemos identificado es que en el caso venezolano no funciona ningún tipo de gobernanza, sino que creemos, y es nuestra hipótesis a partir del trabajo que hicimos, que en Venezuela lo que funciona hoy en día como modelo de gestión de las empresas propiedad del Estado es un modelo cleptocrático. Modelo cleptocrático que quiere decir que los funcionarios públicos van a la gestión de estas empresas con la intención no de satisfacer las demandas de la población, sino con el interés de robar. ¿Cómo hicimos este trabajo? Hicimos este trabajo utilizando una herramienta que típicamente es usada en análisis de competitividad industrial, que es el análisis tipo clúster. ¿Por qué utilizamos esta metodología para hacer este trabajo? Porque en el caso, no solamente venezolano, sino en el caso de cualquier país, el desempeño de las empresas propiedad del Estado no solamente dependen del desempeño propio de la empresa, sino también depende de las distintas relaciones que existen entre esa empresa propiedad del Estado y otros actores, con el gobierno, con el Poder Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia, con los proveedores privados y públicos, con los trabajadores, con los clientes, con los entes financieros, y en el caso particular venezolano, bueno, y en casi todos los países de América Latina es así, porque el comportamiento de nuestros países es prácticamente un diente de sierra, que a veces estamos bien y otras veces estamos mal, y cuando estamos mal, normalmente hay fuerzas armadas o militares de por medio también. Entonces, en el caso venezolano particularmente, hicimos el análisis y la relación de estas empresas propiedad del Estado con las Fuerzas Armadas, dado que en la mayoría de las empresas propiedad del Estado en Venezuela, donde hay mucho dinero, normalmente el presidente y la junta directiva de esas empresas son militares. Como consecuencia de la aplicación de este modelo que va en contracorriente de lo que es un modelo que debería cumplir con los principios de gobernanza, nosotros en el caso venezolano, o nosotros no, el gobierno aplicó, como les dije a ustedes, un modelo
que va en contracorriente de los principios de gobernanza. Como consecuencia de esta aplicación, yo no voy a seguir hablando, sino que les voy a dejar un testimonio para que ustedes vean cuáles son los resultados que se obtienen cuando uno se aleja de la gobernanza. Venezuela se encuentra en niveles de emergencia. El futuro del país y la vida de los venezolanos están en riesgo, en parte por la caída abrupta de la capacidad productiva de las empresas propiedad del Estado y de un sector privado seriamente limitado por las políticas gubernamentales. Una investigación de Transparencia Venezuela con foco en los sectores agroalimentario, hidrocarburos, metalurgia y minería y servicios públicos determinó que para 2018 el Estado venezolano es propietario de 576 empresas, de las cuales 441 fueron creadas, expropiadas o estatizadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 100% de ellas observa un desempeño operativo negativo. La implantación del programa de gobierno llamado Plan de la Patria marcó un hito en el declive de la producción de estas empresas y el deterioro se hizo más evidente a partir del año 2008. Ni siquiera en los años de mayores ingresos petroleros, las estatales invirtieron en desarrollo o mantenimiento con eficiencia. El gasto aumentó, pero no así la productividad, la capacidad instalada o las obras para la gente. El dinero no está en las arcas de Venezuela, tampoco en su infraestructura. Hoy, estas empresas no satisfacen las necesidades de los ciudadanos ni las de la industria privada para operar. La caída de la capacidad de las empresas proveedoras y distribuidoras de agua impacta el funcionamiento de casi todos los sectores de la producción. La gravedad de la crisis del sector eléctrico por debajo de la demanda del país dificulta el acceso al agua, limita la actividad industrial y destruye la competitividad de sectores enteros. La caída de la producción de la estatal Pequiven tiene en jaque a los fabricantes de plástico, el sector químico y a la agricultura, que no cuenta con los fertilizantes en la cantidad, calidad y disponibilidad que requiere en el momento del año en el que les corresponde sembrar. Empresas públicas y privadas han minimizado su gestión por falta de gas, a pesar de las inmensas reservas que tiene Venezuela. La investigación halló que las empresas en manos del Estado tampoco contribuyen con pago de impuestos o regalías a la Tesorería Nacional. Por el contrario, son una carga económica para el país. Tan solo en el primer semestre de 2018, estas empresas consumieron 10% de todos los créditos adicionales aprobados. Han dispuesto de grandes sumas de dinero sin controles de ningún tipo, pues no cuentan con órganos de supervisión formal y en su seno se han reproducido los conflictos de interés al nombrar a la misma persona presidente de la empresa y ministro del sector. Es decir, el jugador también es árbitro. En los sectores donde hay más dinero, la corrupción es la protagonista. La opacidad es una constante en este sector. Después de 2 años de investigación, Transparencia identificó solo 40% de las autoridades de las 576 empresas estatales. Seguir su evolución es casi imposible por los cambios constantes de ministros, directiva y de órganos de adscripción. En 2018, ninguna publicó sus balances e informes financieros, los datos de producción, listado de proveedores, ventas o deudas. Las noticias falsas para ocultar su situación real son otra práctica común en las empresas del Estado. La meritocracia, la profesionalización y el conocimiento son desechados en la gerencia de las empresas estatales. Los directores son seleccionados por su lealtad al proceso. Las nóminas han crecido desproporcionadamente. Los casos de PDVSA y Corpoelec son emblemáticos. La mayoría ha tenido conflictos laborales por incumplimiento de la contratación colectiva, violaciones de derechos laborales y sindicales o salarios bajos, carencias de insumos y problemas de seguridad industrial. Las leyes de emergencia habilitantes, como la decretada en 2010 para el sector eléctrico, le han otorgado poderes especiales al presidente para facilitar las compras sin licitaciones,
ocultar información pública y dejar impunes los casos denunciados, beneficiando así a funcionarios, intermediarios y a empresas proveedoras. En este proceso, grupos de militares han fortalecido su presencia y autoridad más allá de la seguridad y defensa. Muchas de las empresas estatales de mayor importancia están dirigidas por uniformados. 76 de ellas cuentan con militares en sus juntas directivas y algunos sectores, como el agroalimentario, dependen directamente del ministro de Defensa. Todo esto ha ido configurando un modelo con rasgos de cleptocracia, donde el control del mercado y el aparato productivo benefician a un pequeño grupo y dejan a la población indefensa y sumisa frente al Estado, debilitando al extremo el control ciudadano sobre los poderes públicos, base principal de la democracia. Transparencia Venezuela sigue trabajando para esclarecer el entramado de las empresas propiedad del Estado, cuyo declive está comprometiendo seriamente el futuro de los venezolanos. Bueno, por eso que yo digo que están en Disneylandia. Quería finalizar dándole un agradecimiento a IBGC por esta invitación a este evento tan importante, especialmente a Danilo Gregorio, a Valeria, que nos ha estado acompañando en este proyecto. Gracias. Obrigado, Manuel. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Paula. Agora a gente deixa esse momento aqui aberto para perguntas, né? Imagino que vocês tenham algumas, e aí a fala está aberta para vocês. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Perdón por mi español, no es tan bueno, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo acá. Sobre el índice en México, ¿usted ha hecho una comparación con otras empresas también? ¿O es un trabajo solamente con las empresas estatales del sector eléctrico? Nosotros hemos hecho una investigación acá en IBGC que dice que en empresas que no son abiertas, las estatales tienen un nivel en general un poco más grande que las otras, probablemente por la legislación. Y en caso de México, ¿has hecho esta comparación? Muchas gracias. Sí, muy interesante. Justamente eso nos preguntaron cuando fuimos a presentar nuestros resultados a Petróleos Mexicanos, ¿no? Porque el sentimiento desde adentro es que ellos tienen esta obligación o carga de difundir mayor información. Nosotros no hemos hecho ese ejercicio. Existe en México para las empresas de industrias extractivas, o sea, tanto en minería como en hidrocarburos. México es parte de EITI, que es la iniciativa de transparencia en industrias extractivas, que obliga a todas las empresas que están operando a dar cierta información o abrir cierta información, pero sí, sin duda, no es el mismo rigor de nuestra metodología, no se considera ni la calidad de la información que están difundiendo, y me parece que es un ejercicio que tendría que hacerse, ¿no? Sobre todo por la calidad, por la actividad estratégica que representa para el país, el que se pudiera dar una apertura, aunque sí creo que empresas estatales, la lógica que sigue nuestro índice, hay cuestiones que son, digamos, pues muy propias de estas empresas estatales. Por ejemplo, es muy importante el que difundan claramente cuáles son sus actividades no comerciales, ¿no? Sobre todo si consideramos este propósito que se estableció en esta nueva figura de que el objetivo es generar valor, entonces deben ser muy claras respecto de cuáles son las actividades no comerciales que están presentando, sobre todo para generar esa confianza a los inversionistas, ¿no? Una empresa privada pues no tiene muchas veces ese tipo de problemática por la lógica que sigue, pues no se enfocan en temas que podrían ser de política pública, pero creo que sí se puede hacer una comparación y sería deseable que hacerla, ¿no? En un futuro. Gracias. Y para Manuel, una pregunta. Para usted, ¿qué piensa? ¿Cuáles son las posibilidades de avance, de desarrollo? ¿Tiene que ver con la queda de Maduro, por ejemplo?
En su opinión, por favor. Bueno, honestamente creo que la agenda de Maduro no avala el modelo cleptocrático. En Venezuela debería haber un cambio para instaurar modelos de gestión vinculados a la gobernanza o que cumplan con los principios de gobernanza, pero con la agenda de Maduro creo que tenemos 20 años con la agenda de Chávez y ahora con la agenda de Maduro y no vemos, si no hay cambio, es muy difícil que haya la implantación de modelos de gestión adecuados para las empresas propiedad del Estado. Gracias. Mais alguma pergunta na plateia? A pergunta pode ser feita em português também, que a gente tenta traduzir aqui da melhor maneira possível. Fiquem à vontade. Buenas tardes, gracias por la presentación. Me gustaría saber, en el caso del candidato Fernández ganar las elecciones en Argentina, ¿cómo sería la realidad de la gobernanza corporativa y también de los estatales? Gracias. Y también en el caso de Macri. Bueno, para nosotros es una incógnita también, cómo sería justamente. Nosotros creemos que hay ciertas cuestiones que hoy están instauradas dentro de las empresas públicas que quizá, digamos, tendría un alto costo político desmantelar. Porque una de las cuestiones por las cuales va a ser muy mirada la gestión de Fernández es por el tema de la corrupción. Por eso yo en la presentación resaltaba mucho la cuestión de la importancia de que se haya logrado implementar un rol de compliance officer y de cumplimiento dentro de las empresas. Que además en muchas empresas, en algunos casos, es gente traída del mercado, pero en muchos casos no. Es gente de carrera dentro de la empresa que son abogados, que se han desempeñado en otras áreas, digamos, y que finalmente han tenido ese rol de compliance officer. Ahora, lo que sí podría pasar perfectamente es que, digamos, este rol de compliance officer sea dejado cada vez más de lado, de facto, en la práctica, durante la gestión, que es una de las principales cuestiones, digamos, que nosotros desde CIPEC vamos a estar monitoreando. Digamos, en estos 3 años de proyecto desarrollamos una estrecha relación con ellos para que sean, de alguna manera, en esta etapa, nuestros informantes clave. Y por eso, bueno, una de las cuestiones que hablaba con el equipo de proyecto es que en nuestro entendimiento el vector de integridad y de lucha anticorrupción dentro de las empresas públicas va a ser casi el más importante, por lo menos en los próximos años. Gracias por la pregunta. Alguém mais? No México, no novo governo do Obrador, mudou a postura em relação ao Conselho de Administração, de interferência nos conselhos de administração? Pues precisamente en febrero de este año, o sea, recién había entrado el nuevo presidente López Obrador, se presentó una iniciativa de ley de Pemex en donde se quería cambiar la estructura del consejo, las funciones del CEO, para centralizar todo el poder más y debilitar la figura del consejo. En ese momento nosotros presentamos nuestro índice e hicimos las recomendaciones y también hicimos esta relación de cómo debilitar el gobierno corporativo iba a afectar en la calificación de estas empresas. Se dio un paso atrás, no se hizo la modificación a la ley, pero después también de facto ya en Pemex cambiaron todos los consejeros independientes, ¿no? Renunciaron y se nombraron a nuevos consejeros, pues que sí, hay muchas dudas de que realmente vayan a poder hacer esa función, ¿no? Tristemente, pues el objetivo era que esta figura no estuviera relacionada con los periodos políticos y no se logró, ¿no? Y también se renunciaron los
comisionados de la Comisión de Reguladores, ¿no? Entonces sí hay de facto se muestra el debilitamiento de las instituciones, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en 20 años para generar esos cuerpos independientes, y siguen una lógica política. Bom dia, meu nome é Wilson, represento uma empresa estatal, e o meu comentário é o seguinte: a corrupção ela é generalizada no mundo inteiro para o lado social. Sempre as estatais lesaram ou foram lesadas por políticos generais e que mantiveram essa corrupção, sempre usando o nome da sociedade, o fator humano. Sempre era para o bem da humanidade, sempre era para o bem de uma sociedade. Aqui em São Paulo, tivemos recentemente o diretor de uma empresa do Estado em transporte, junto com uma empresa privada, que levou uma grande quantia. No México, um prefeito, se não me engano, matou um monte de crianças junto com o pessoal do narcotráfico. Eu não me recordo da cidade. Na Argentina, você tem um pessoal que se reúne com o pessoal da esquerda, já almoçando, jantando. E eu pergunto a vocês, o que se deve ser feito para a empresa estatal parar de continuar a ser corrupta, já que ela é uma empresa sem governança e as ordens nunca vêm de baixo para cima, vêm de cima para baixo? Como podemos evoluir em que esses administradores parem de lesar o Estado com o nome de administradores? O que possamos fazer isso, tanto no Brasil quanto no México, Venezuela? O antigo Hugo Chávez seguia o seu raciocínio se mantendo pelos militares. Aqui no Brasil, a gente tem um congresso. E o que se pode fazer para melhorar a nossa situação, principalmente a América Latina, já que todos nós acreditamos que no futuro vai sempre melhorar e, como diz, a sociedade não tem mais, ela não tem sorte, ela tem fé, sempre pedindo para Deus. Não há alguma forma de tentar equilibrar a nossa corrupção? A pergunta é que dijo que a corrupção sempre se passou com uma justificativa que era para o bem da sociedade, pero os corruptores sempre usam este discurso que é para o bem da humanidade. Pero como podemos interromper a corrupção de facto, acabar, porque nunca se acaba? ¿Qué puedes hacer para la lucha contra la corrupción? Si quieren, pues nos pregunta todo, ¿no? Sí, para todo. Okay. Bueno, nosotros siempre decimos que, a ver, para la corrupción es como el tema de, a ver, digamos, la seguridad informática, los delitos informáticos, o sea, a medida que algo avanza, siempre se empieza a poner en juego la creatividad humana como para ir, ¿no? Como salteando todos los mecanismos, por lo cual es como que no hay una bala de plata. No hay una bala de plata para matar ese enemigo. Nosotros creemos en ir poniendo progresivamente barreras para hacerlo cada vez más difícil. Y además la corrupción es un fenómeno sistémico en un gobierno. O sea, no hay forma de trabajar, digamos, la corrupción en el tema de las empresas públicas si no se trabaja a un nivel más sistémico de gobierno, porque además de esas empresas públicas, digamos, tiene que estar la Oficina Anticorrupción velando por eso, tiene que estar lo que en Argentina se llama la Sindicatura General de la Nación, que sería algo así como la auditoría interna del lado del Poder Ejecutivo, mirando estas empresas, del lado del Poder Legislativo, la Auditoría General de la Nación, los legisladores, si se armara, digamos, un comité para supervisar empresas públicas y tuvieran que ir a rendir cuentas al Congreso de la Nación, digamos, y a nivel prácticas en compras y contrataciones,
que empiecen a ser, digamos, en forma electrónica, donde ya no pueda haber tanto lugar a cuestiones manuales o discrecionalidad en los procesos, que tengan que hacerse públicas las declaraciones juradas patrimoniales de los miembros del directorio y sus antecedentes laborales también, para que se puedan ver los potenciales conflictos de interés, digamos, con qué empresas privadas tiene relación, digamos, que son mecanismos que ninguno por sí mismo puede garantizar desaparecer la corrupción, pero sí que sea mucho más difícil, o sea, que ya cometer un acto ilícito no dependa, digamos, de una o dos personas, sino que ya necesiten estar en connivencia con muchas otras personas como para poder llevarlo adelante y que eso lo desaliente. Esa es nuestra visión. Muy sencillo. Yo creo que el problema no solo son las empresas públicas, sino son los principios y valores de toda la sociedad. Porque cuando hay actos de corrupción, también hay del lado privado gente involucrada. Entonces yo creo que la mejor solución para evitar, o un aspecto fundamental para evitar o atenuar el impacto de la corrupción en la sociedad y sus impactos negativos, valga la redundancia, en la gente, es establecer los principios de gobernanza, y particularmente el principio de transparencia y rendición de cuentas, que son dos principios que obligan a las empresas, sea pública o privada, a rendir cuentas ante los ciudadanos, ante sus empleados y ante sus socios. Entonces yo creo que implantar en un país los principios de gobernanza a todo nivel coadyuvaría muchísimo a evitar lo que tú acabas de describir. Yo solo agregaría que también el valor que tienen instituciones como en las que estamos nosotros, ¿no? de ver y hacer estas evaluaciones desde otra óptica, ¿no? Porque sí complementamos y muchas veces la naturaleza de las instituciones sin fines de lucro y con una visión más independiente y objetiva sí pone el dedo en la llaga en cosas y es parte del ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, el sector social tiene una función muy importante en temas técnicos y complicados como estos. Debe de existir espacio también para que estén presentes. Bom, não temos mais tempos agora, já estão aqui puxando minha orelha, mas eu gostaria de agradecer a todos e só para complementar também que a visão do IBGC, né, que o combate à corrupção ele depende de um conjunto de instituições fortes, com autonomia, imparcialidade, que possam desempenhar o seu papel de controle e fiscalização, né? E, infelizmente, em alguns casos isso não acontece, mas isso não depende só também das instituições governamentais, mas também do trabalho, da atuação das organizações da sociedade civil. Então, para isso, a gente espera o envolvimento de todo mundo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também aos participantes. Muitas graças a todos. Estou muito contente pela presença. Obrigado a todos.